Son las 8. Vamos a dar inicio entonces a la última sesión de este curso de análisis de precios unitarios. Esta noche vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en sesiones anteriores. A las 9 hacemos un break, vamos a tomar agua, hacemos un poquito de estiramiento y nos regresamos en unos 7, 8, 10 minutos. Vamos a iniciar hoy con el último costo directo que nos falta por aprender, que es la labor. Y luego vamos a ir a los costos indirectos. La labor también la llamamos mano de obra, ¿ok? Es la suma de las jornadas pagadas a los trabajadores de una obra. Puede clasificarse en mano de obra directa, mano de obra indirecta y personal en general. La mano de obra directa comprende todos los renglones laborales directamente relacionados con el trabajo en ejecución. En este grupo de mano de obra directa podemos tener los obreros, los capataces, los carpinteros, los albañiles, cabilleros, ayudantes, etc. Todo este personal está establecido en los tabuladores según su clasificación. Acá en Venezuela tenemos algunos tabuladores básicos. El primero lo genera la Ley Orgánica de Trabajo y luego tenemos el tabulador de construcción y el tabulador petrolero. Eso ocurre también en otros países. Tenemos tabuladores por tipo de desarrollo. Este personal tiene un rendimiento establecido y generalmente es pagado con base en jornadas de trabajo. La mano de obra indirecta comprende trabajadores similares a los anteriores con la particularidad de que su función no se considera relacionada directamente con la tarea en ejecución. Por ejemplo, aquí podemos contar el operador de una planta de asfalto, el mecánico general, entre otros trabajadores de esta línea. El personal en general puede ser técnico, administrativo, de supervisión. Este personal está contratado para la ejecución del trabajo o es personal permanente de la empresa. Estos dos, lo que son mano de obra indirecta y mano de obra y personal en general, representan un costo fijo, el cual variará de acuerdo a sus funciones y por consiguiente en niveles de remuneración. Estos dos forman parte de los gastos generales de las empresas. Muy bien, en el análisis de precios unitarios tenemos un renglón que se llama costos de mano de obra. La operación de las herramientas y equipos para la colocación o ensamblaje de los materiales en obra requiere de personal, el pago de los salarios y los costos asociados determinados por las leyes y decretos laborales, más los que agregan los distintos contratos colectivos. Ahí se recoge y se constituye el costo de mano de obra. La Ley Orgánica del Trabajo regula las relaciones entre patrono y trabajador, además de determinar una serie de beneficios y pagos adicionales al salario. El contrato colectivo mejora estos beneficios y pagos porque contempla un tabulador de salarios en donde se clasifica a los trabajadores, particularmente de la construcción o petrolero, de acuerdo a su conocimiento y experiencia, estableciendo salarios básicos mínimos. Acá, en este ejemplo que vamos a ver, vamos a analizar en este extracto del análisis de precios unitarios, ustedes pueden ver la definición de la obra, la ubicación, el número de la partida y la descripción. Vamos a leer un poco. Aquí dice, suministro de materiales y fabricación de compuertas de cierre para bombas. Este mismo ejemplo lo vimos en equipos, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver la labor
que lo que hace es completar la cuadrilla de trabajo, ¿cierto? Habíamos definido en equipos que este era un trabajo que se hace en taller. Entonces, acá en la mano de obra vamos a identificar al fabricador de estructuras metálicas, operador de taladro, soldador y dos ayudantes. Aquí en la cantidad funciona similar a los equipos. Si nosotros vemos números completos, ¿verdad? 1, 2, sabemos que esas son la cantidad de personas que vamos a agregar vamos a tener en la cuadrilla. Sin embargo, cuando veamos fracciones, ¿sí? Vamos a, igual que los equipos, a pensar que son las horas que va a estar ese personal, esa mano de obra, asociada a la actividad que se va a desarrollar. Así que podemos tener 0,10, 0,25, 0,50 y esto lo que está indicando es la disponibilidad de ese personal, el tiempo que dure esa actividad. Otro renglón importante que analizar en el costo de mano de obra es el rendimiento. Acá tenemos un rendimiento de 0,25 piezas por día y tenemos una cantidad de 2 piezas por realizar. Igual que en equipos, el costo unitario de mano de obra está afectado por el rendimiento. Para llegar allí, ¿qué hacemos? Tenemos primero el salario, multiplicamos la cantidad de personas por el costo diario. Esto aquí, la columna que está marcada con la letra E, es un costo diario que representa el salario de estos trabajadores. Cuando multiplico D por E, voy a obtener el costo total, ¿verdad? Cuando sumo todas las personas, todos los salarios que me aparecen en la columna, voy a obtener el total. En este caso, estoy hablando de 94.500. Una vez que yo tengo el total sumado, le agrego o le aplico este porcentaje que está marcado en amarillo, que se llama costos asociados a los salarios. Aquí se representan los beneficios adicionales. Eso lo vamos a ver dentro de un momento. Entonces, al costo total le agrego o le extraigo ese porcentaje y acá en total mano de obra sumo las dos casillas, ¿verdad? En este caso 94.500 más 2.641.000. Obtengo el total de mano de obra, ¿verdad? Y cuando calculo el costo unitario, he dividido este 2.735.000 entre 0,25 para poder obtener el unitario de mano de obra. Está sencillo. Lo mismo que aplicamos a los equipos, lo tenemos que aplicar como concepto a la mano de obra, ya que se conforma una cuadrilla de trabajo. ¿Está bien? Entonces, los rendimientos que estamos utilizando no están referidos a los rendimientos de equipos, por ejemplo, sino al rendimiento de la cuadrilla. Vamos a hablar un poco acerca del factor de prestaciones sociales, también conocido como factor de costos asociados al salario o FCAS, factor de contrato colectivo o factor de sobrecostos de la labor, FSCL. Esta última referencia es como se conoce en la mayoría de los países latinoamericanos, factor de sobrecostos de la labor. Es un valor numérico que refleja todos los beneficios adicionales al salario básico, causados por reivindicaciones sociales legítimamente alcanzadas por los trabajadores, bien sea a través de la ley de trabajo, leyes nacionales o convenciones colectivas suscritas. Este valor, expresado en porcentaje, corresponde al factor de prestaciones sociales.
El factor de costos asociados al salario representa todos los pagos adicionales al salario normal que hace la empresa al personal de la obra de conformidad a la Ley Orgánica del Trabajo y al contrato colectivo particular que ha de considerarse, donde se incluyen pago de prestaciones sociales, preaviso, cesantías, vacaciones, utilidades, seguro social, bono alimentario y otras consideraciones. Fíjense que aquí hablamos de un salario que se llama salario normal. En la ley de trabajo venezolana tenemos tres tipos de salario: el salario básico, el salario normal y el salario integral. Entonces, cada vez que agregamos cálculos, vamos pasando de un salario a otro. El factor de costos asociados al salario es la relación entre el total de días pagados al trabajador y los días efectivamente trabajados al año. Esto significa que en un año se cancelan realmente más de 365 días, pero se trabaja menos de 365 días. Es por esta razón que la relación es mayor que 1. En otras palabras, es mayor a 100%. Acá tenemos la fórmula que define el factor de costos asociados al salario. El porcentaje de FCAS es igual a los días efectivamente pagados entre los días efectivamente trabajados. Una vez que hago esa división, le resto 1 y lo multiplico por 100 para obtener el porcentaje. Repito, días efectivamente pagados entre días efectivamente trabajados. El concepto anterior, entonces, se traduce así. El factor de prestaciones sociales es igual al FCAS que acabamos de calcular menos 1 por 100%. Siendo FCAS el total de días pagados entre el total de días trabajados, y cuando lo tomo en moneda, FCAS entonces son el total de bolívares o dólares pagados en el año entre el total de días efectivos laborales por el salario básico. Acá tenemos varias relaciones con las que podemos trabajar y con todas vamos a poder encontrar. Aquí nos podemos dar cuenta de dos detalles. Primero, que el cálculo se puede hacer en días efectivos y después traducirlos a bolívares o a dólares en función de aplicar el salario básico. Ya vamos a ver con más detalle. Variables que influyen en el factor de prestaciones sociales. Aquí tenemos 5 variables típicas: la duración de la obra, el número de trabajadores que participan en la obra, la ubicación de la obra, las condiciones del sitio de la obra y el tipo de contrato o convención. Fíjense que también hay un escrito en azul para que no se les olvide. No existe un FCAS fijo para todas las obras. Cada proyecto, con sus condiciones y toda su especificación, tiene que tener un factor calculado para él mismo por el efecto de la duración, por el efecto de la ubicación, por el efecto del tipo de contrato con el que van a estar amparados las personas que van a trabajar allí. Es bien importante este tipo de consideraciones. Acá nosotros tenemos en la ley de trabajo, que es la base, tenemos consideraciones adicionales que se aplican cada 3 meses. Entonces, obviamente, en la medida que yo establezco la duración de la obra, voy a poder ver cómo se mueve el factor de prestaciones sociales de un trabajador. Acá, en Venezuela,
y sobre todo en la industria petrolera, se empezaron a llevar algunas consideraciones como que el uso del factor de prestaciones se ha tomado en esta economía que tenemos nosotros ahorita, se ha tomado como el mejor indicador, la mejor forma de hacer ajustes económicos sobre los trabajos que se están ejecutando. Vamos a ver en detalle, en un momentito, cuáles son esas variables que se mueven constantemente por efecto de la inflación. Es importante calcular el factor de prestaciones sociales para cada oferta en particular de acuerdo a las condiciones de contratación, ya que esto permite cuantificar los costos asociados a la labor. Desde el punto de vista del contratante, cuando se contrata es importante establecer el factor de prestaciones sociales como un documento contractual, ya que ante cualquier cambio en la contratación, por cualquier índole, este servirá de base para posibles reclamos. Desde el punto de vista del contratista, si el factor es impuesto, podrá saber si lo beneficia o no, y también le va a permitir buscar alternativas con las otras variables que participan en los costos de construcción para poder disgregarlos en otro tipo de variables. Acá vamos a empezar a ver una tabla de lo que es un formato de cálculo de costos asociados al salario. Este que les estoy mostrando es muy completo, vamos a ver varias páginas y vamos a analizar así con tramos qué es lo que normalmente lleva el factor de costos asociados al salario. Acá tenemos un formato, todo esto es en Excel. No tengo, normalmente no hay así una referencia fija de este tipo de formato. Cualquiera de ustedes lo puede montar en Excel, conociendo todas las cláusulas que tienen que agregar y cuáles son las condicionantes de esas cláusulas sobre cada uno de los salarios. Lo primero que tenemos que hacer es, como siempre, identificar el proyecto, considerar los datos del contrato, así como entonces la empresa contratista, la localidad, el tipo de obra, cuál es el contrato vigente que estoy utilizando, la información de la empresa, pues el número del contrato, la fecha de inicio también es importante, ¿sí? Y la fecha de término para poder tener la duración. Fíjense acá, inmediatamente lo primero que calculamos es la duración del proyecto. En este caso estamos teniendo un ejemplo donde hay 6 meses de duración, ¿sí? 6 meses equivalen a 26 semanas y en días son aproximadamente 181 días. De entrada, lo primero que hay que hacer es conformar una cuadrilla, ¿sí? Establecer una cuadrilla típica que normalmente está sujeta al alcance del proyecto. Medimos cuáles son las actividades que pesan y podemos tratar de hacer un mix, una mezcla típica que puede intervenir durante todo el proyecto para poder recoger así la diversidad de salarios que se puedan presentar. Este cálculo que ustedes están viendo está hecho en dólares, ¿no? Sin embargo, cuando nos vamos al detalle, a la verdad acá, particularmente en Venezuela, tenemos un problema muy grande entre el salario básico que está definido y las condiciones y los beneficios que aparecen en las contrataciones. Entonces hay unas desviaciones que alteran bastante los porcentajes que podemos obtener al final. El ejercicio está hecho, el ejemplo está hecho en dólares para que puedan ver un valor un poco más cercano a la realidad. Y todos los factores están traducidos en dólares. Sin embargo, forman parte de lo que son nuestros contratos de construcción. Acá en esta cuadrilla, entonces, fíjense que tenemos maestro carpintero de segunda, albañil de primera, caporal de equipo, electricista de primera,
operadores de grúa, operadores de pala, estos estamos hablando de un tractor, ¿verdad? Tractorista pueden ser. Pintor de primera, maquinista de concreto, un vigilante y obreros de primera. Tenemos acá en esta columna todos los salarios básicos promedio, como les dije ahorita, establecidos en dólares por día. Sumamos el total, ¿sí? Y le asignamos también, por supuesto, una cantidad. Aquí es donde está definida la cuadrilla típica. Por la razón de los obreros, tenemos 28 personas. Estas personas pueden fungir de ayudantes. Aquí no están tipificados en la lista los ayudantes, pero cada uno de estos obreros puede a su vez ser ayudante de albañil, ayudante de electricista, ayudante de pintor y así, de esta manera. Sumamos nuestra cuadrilla y nos dan 50 personas. ¿Ok? Ya les digo que toda la cantidad y todas las descripciones que aparecen acá, las clasificaciones que podemos contar, dependen del alcance del trabajo que se va a desarrollar. Si solamente tenemos un trabajo, por ejemplo, de fabricación de estructuras metálicas, vamos a tener una cuadrilla más conformada por fabricadores de estructuras metálicas, montadores, soldadores y los obreros que siempre vamos a tener allí porque son parte de la base para ayuda en todas las obras. En esta columna del total, por supuesto, solamente tenemos que hacer multiplicar el salario básico promedio por día por la cantidad. Y tenemos entonces un total aquí. Cuando sumamos y dividimos, pues, perdón, cuando sacamos el promedio, ¿verdad? Dividimos el salario entre la cantidad y tenemos un salario promedio. Aquí lo interesante es que podamos tener un salario promedio que cubra o que sea representativo de la cuadrilla que vamos a establecer. Esto es lo primero que se hace, establecer la duración, establecer los salarios y la cuadrilla. Luego vamos a ir viendo que se establecen, se agregan cláusulas, ¿verdad? Algunas que vienen originalmente de la ley de trabajo y otras que se van agregando según el convenio colectivo con el que estamos trabajando. En este ejemplo, estamos trabajando con el convenio colectivo de construcción, perdón, con el convenio de construcción. Una de las cosas que hay que hacer es automatizar el cálculo de los días que no se van a trabajar. Entonces, cuando no trabajamos, no trabajamos probablemente en feriados, en sábados y domingos. Contabilizamos todo, ¿ok? Contabilizamos todo. Hay países donde podemos, acá en Venezuela trabajamos 40 horas semanales, ¿sí? O sea, 8 horas de lunes a viernes. Y en construcción normalmente se trabaja de lunes a viernes y 4 horas el sábado. Entonces, la jornada establecida en semanas son 40 horas semanales y 44 para construcción. En petróleo también se trabajan solo 40. Bueno, estos son muchos detalles, muchos detalles. El factor de sobrecosto de labor incluso tiene un taller aparte porque es bastante más complejo de lo que nosotros podemos ver aquí. Se detallan línea por línea y se va estudiando cada una de estas consideraciones que las tienen. Es conveniente en la hoja de cálculo establecer, obtener un calendario, ¿sí? Un calendario movible, ¿no? Donde podamos ver, de acuerdo a la duración y de acuerdo a la fecha de inicio y fecha probable de fin, podemos establecer entonces cuántos días feriados nos va a tocar lidiar durante el periodo de ejecución del proyecto. Eso es muy importante y eso hay que hacerlo en todos los países. No es razón nuestra nada más. Eso se tiene que hacer en todas partes. Considerar, ay, perdón.
considerar todos estos días es bien importante porque nos van a definir los días efectivamente trabajados como parte de la fórmula que acabamos de ver hace poco, ¿verdad? Luego entonces empezamos a aplicar las cláusulas socioeconómicas. ¿Qué podemos encontrar allí? Podemos encontrar eh, el cesta ticket o son consideraciones en Venezuela que asocian al, al trabajador una bonificación por alimentación. Antes se podía llamar bono de alimentación, pero bueno, ahora se llama cesta ticket. Refrigerios, transporte de los trabajadores, contribución para útiles escolares, seguro colectivo, seguro funerario. Cuando nos damos cuenta y vamos en cada ley o en cada contrato analizando lo que dice la cláusula, cada una de estas me va a decir lo que yo tengo que pagar y cómo lo tengo que pagar, sobre qué lo tengo que pagar. Acá se establecen los salarios promedio, los salarios básicos promedio, que lo obtuvimos del cálculo anterior, ¿cierto? Y vamos contando por acá los días. Como estamos hablando de salarios, ya el cálculo que nos está dando es por días. Tenemos otro tipo de cláusulas que cuentan como nacimiento de hijos, matrimonio, fallecimiento de familiar, trámites de documentos, días para rendir declaraciones, detención policial o judicial, servicio militar. Esto, cuando vamos leyendo el contenido de cada cláusula, nos va remitiendo a la cantidad de días que se pueden aprobar por cada uno de estos conceptos. Pero esto no pasa ni a todos los trabajadores de una obra, ni pasa en todas las obras. Entonces, lo que se considera son unas incidencias. Tenemos que estar pendientes de eso. Hay unas cláusulas económicas que también tenemos que estar atentos para eso. Tenemos que podemos pagar esto. Asistencia puntual y perfecta. Fíjense que hay la cantidad, que lo que me explica son los días, los factores que se aplican, el, el precio de la bonificación diaria y el total. Bueno, aquí podemos tener cosas tan variadas como asistencia puntual y perfecta, jornada extraordinaria diurna, jornada extraordinaria nocturna, pagos por alturas, pagos por depresiones. Depresiones no es que se enferma la gente y se siente mal, no. Depresiones es para abajo. Tanto hay como altura como hay, eh, ¿verdad? Picos y valles. Estos son hacia abajo. Pago por espacio confinado también es una cosa que tenemos que estar pendiente de en las actividades que se desarrollen en el proyecto. Si por casualidad hay algunas actividades donde hay algún grupo de trabajadores que tienen que estar dentro de un espacio confinado, le hace una reparación de paredes en una caldera o dentro de un tanque, actividades de limpieza de un tanque. Bueno, son muchos lugares que se pueden considerar como espacios confinados. Cuando estamos así, tenemos un grupo de trabajadores que va a estar allí, no son todos los trabajadores de la obra, por supuesto también se aplica una incidencia, ¿verdad? Pero no se deja de calcular, porque va a haber un grupo de trabajadores, así sean 5 de 150, van a estar allí. Entonces hay que contabilizar. Pagos por zonas acuáticas, pagos por embarcaciones, pagos por túneles, pagos por galerías, vacaciones, bono vacacional, utilidades, antigüedad por despido justificado, antigüedad por despido injustificado. Pues tenemos que estar atentos a que estas cláusulas económicas se puedan cumplir en uno u otro país. Cada uno tiene su norma establecida, ¿verdad? Tiene su ley de trabajo que ampara a los trabajadores y pues tenemos que ser
remitirnos a la ley, buscar todas las cláusulas y plasmarlas con todas sus consideraciones de aplicación. Acá tenemos, por ejemplo, las cláusulas relativas a la salud y seguridad. Seguridad y salud laboral. Fíjense, tenemos cumplimiento de disposiciones de la LOPSIMAT. Para los que no son de Venezuela, la LOPSIMAT es una ley que ampara y que cubre todo lo que significa enfermedades ocupacionales y accidentes de trabajo. Entonces tenemos accidentes de trabajo, comités de higiene y seguridad industrial, están también amparados bajo la LOPSIMAT. Primeros auxilios y anti-COVID. Ay, esto es muy importante, ¿sí? Lo hablamos al principio. Ya ahora, este número que está aquí tenemos que tenerlo muy en consideración porque esto afectó duramente el desarrollo de los proyectos durante esta etapa de pandemia. Instalación de duchas, sanitarios y vestuarios, suministro de agua potable, suministro de hielo, vasos cónicos, termos, botas de trabajo, pantalones y camisas, impermeables, cascos, lentes de seguridad, guantes de seguridad, examen médico. Y nos damos cuenta entonces de lo que acabamos de hablar ahorita. Estos elementos cambian muchísimo de precio. Al estar metidos dentro del factor de prestaciones sociales, lo van a afectar enormemente, pero va a estar diluido para todos los trabajadores de la obra. Entonces, es una manera sana de representar todo esto que es un gasto operativo constante, constante. Si tenemos obras, no importa que sean una parada de 45 días o de 30 días, o un trabajo de 3 meses, o un trabajo de 6 meses, cada uno de estos va a tener una porción de estos elementos. Sin embargo, van a estar allí siempre. Una obra se puede parar tranquilamente porque no hay agua y hielo. Aquí nos ha pasado muchísimo. En Venezuela es imperioso tener todas esas consideraciones porque los sindicatos y los trabajadores, pues, sencillamente detienen la obra hasta que las cosas no funcionen como tienen que funcionar. Otra de las cosas que se mueven aquí, entonces, fíjense que son los exámenes médicos. Acá se consideran exámenes médicos para ingreso y también para el egreso. Si estamos ante una obra que dura un año o más, obviamente al pasar el año van a haber algunos obreros que tienen que salir de vacaciones. Entonces también hay exámenes médicos de vacaciones que también hay que estar considerando en este factor de sobrecosto. No es usual que en la lista de partidas que se genera para un proyecto se coloque una partida donde se pueda vaciar todo lo referente a los equipos de protección personal, los EPP. No hay una donde aparezca normalmente el transporte para todos los directos de un trabajo. No quiere decir que eventualmente no se pueda hacer. Sin embargo, no es lo estándar. Normalmente las partidas de transporte están destinadas al movimiento de los equipos, maquinarias para la obra, para la ejecución del campamento, donde van a estar el personal administrativo y donde se van a hacer las comidas pues, de los obreros y personal que están en área. Otro elemento que se mueve muchísimo por inflación son, ya lo acabamos de decir, el agua y el hielo. Entonces, vamos a resumir. Agua y hielo, equipos de protección personal, transporte de personal directo ante la obra, exámenes médicos, ¿sí? Ese tipo de cosas se mueven completamente y pueden alterar sustancialmente el valor del factor de sobrecosto de la obra.
Acá en Venezuela, en área petrolera, se hizo uso y costumbre pagar la comida de los trabajadores. Entonces, si estamos hablando de horarios diurnos, tenemos que incluir la comida dentro de esta estructura. Es un gasto bastante oneroso. Si hablamos de un trabajo en horario mixto o en horario nocturno, pues allí, según la norma, entran dos comidas, una comida y un snack. Entonces, pues eso normalmente tiende a subir muchísimo el factor de sobrecosto de labor. Lo que pasa es que al hacerse uso y costumbre, también el contratante acepta esas situaciones y pues, ya les digo, es mucho más transparente revisar el factor de sobrecosto de labor y sus ajustes para a través de ellos ajustar el valor del contrato cuando hay desviaciones económicas muy severas y que el contratista en sus valuaciones las va representando y las va alertando que vienen, que van a poder cobrar. En este ejemplo que tenemos acá, tenemos adicionalmente a los vigilantes, ¿sí? Esto puede ser como no puede ser, no hay problema. El vigilante puede estar contabilizado como un personal más, con la diferencia de que hay algunos equipos de protección personal que no le aplican, pues. Eh, como estamos hablando de un trabajo en construcción, entonces el vigilante lo podemos calcular aparte. Es una persona que va a tener un uniforme, que necesita un impermeable, que va a tener una gorra con una identificación y también se le tienen que hacer sus exámenes médicos de ingreso, por supuesto. Luego tenemos unas cláusulas sindicales que también van cambiando de país en país. Hay algunas que aplican más severamente que otras, pero bueno, todos son contribuciones, ¿sí? Luego tenemos las consideraciones de seguridad social. Acá en Venezuela se llama INSEE, Ley de Política Habitacional, Seguro Social Obligatorio y otras consideraciones. Estos factores son los que hay que tener en cuenta, vienen en la cláusula y van descritos cómo se aplica, ¿sí? Yo de todas maneras, como parte del soporte, les voy a entregar un modelo de un factor de prestaciones sociales, pero sobre la base de la ley de trabajo, porque obviamente pues cada uno de estos convenios necesita un cálculo adicional y muy específico porque ya están ligados definitivamente al tabulador y a su cláusula. Bueno, acá finalmente vamos a encontrar el total de días efectivamente pagados y el total de días efectivamente trabajados en en este pedacito de la columna. Y le aplicamos la fórmula y obtenemos el factor de costos asociados al salario. En este caso, para este ejemplo, estamos hablando de un factor de 352,80%. Es un factor decente, pero recuerden que todo esto está pasado en dólares. Con todas las consideraciones económicas que nos han tocado vivir, yo he visto aquí, me ha tocado ver factores por encima de 10.000%. Eso ocurre, como ya les expliqué, por la diferencia que hay entre los salarios mínimos que aparecen en los tabuladores y todas las consideraciones de las bonificaciones. Muchas veces, cuando estamos contratando con el área petrolera, el contratante no permite que se le declaren salarios como los que colocamos acá como ejemplo, que ustedes vieron que oscilan entre 15, 12%, $12, $15, e incluso hay personal especializado como los soldadores que pueden cobrar hasta $25 por día.
Cuando vemos eso contra la realidad del tabulador, que indica que el salario promedio oscila entre más o menos 0,70 dólares por día, pues nos vamos a conseguir que muy pocos trabajadores, quien nadie va a querer trabajar por el equivalente a 23, 24 bolívares diarios. Entonces, se hace menester que el estimador de costos y toda la empresa pues, que va a licitar tome sus acciones para poder diluir ese diferencial entre lo que les tiene que pagar a la gente para que vaya a trabajar y lo que tiene que ver el contratante cuando va a recibir las ofertas. Es un caso bastante delicado. Acá la mano de obra siempre hay que manejarla con mucha delicadeza, con mano zurda también, pero con bastante destreza para conformar las cuadrillas y poder ver ese tipo de consideraciones que, miren, es bastante difícil a veces poder, poder llegar al número que tenemos que llegar diluyendo, valga la palabra, ocultando o disfrazando ese diferencial en otro tipo de actividades o en tarifas de equipo. Hay tantas otras cosas donde se te pueden meter porque es bastante difícil, yo que les digo. Cada vez son más las oportunidades, sobre todo cuando se trabaja con construcción o con los privados, de que el cliente entienda la postura de lo que significa el pago de salarios y pueda aceptar tanto los tabuladores en dólares como el cálculo de factor de sobrecosto en dólares. Pues aquí así es muy fácil, ya lo vimos, de un número menor de 400% ya es bastante bueno, recoge todo lo que tiene que recoger y tenemos que estar pendientes, como les dije, de las duraciones para poder aplicarlo y de las cláusulas y consideraciones que podamos tener como histórico. Cuando trabajamos para una compañía, pues tenemos que tener todo lo que, el histórico, precisamente, cómo se ha desempeñado en otros proyectos para poder calcular incidencias que no sean tan, que no queden tan por debajo ni queden tan por encima de lo que normalmente puede ocurrir dentro del proyecto. El ejemplo que les puedo decir más típico es un proyecto que empieza a mitad de año y le llega al momento de inicio de año escolar. Cuando están en ese punto, pues es obvio que a todos los trabajadores que tengan niños, que están registrados, que tengan niños, les hay que pagarles la cláusula de útiles escolares. Ese, por ejemplo, es un caso que tenemos que tener muy en consideración. Si es una obra, un trabajo que estamos teniendo y hay alturas, tenemos que también ver en conjunto con planificación, con el departamento de planificación, para que el recurso tenga los EPP necesarios para poder trabajar en altura. Por ejemplo, en la lista que vimos ahorita, no se nombraban, no se definían arneses, ¿verdad? Arneses de vida, líneas de vida. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas al pendiente para poder agregarlas dentro de la estructura del factor de sobrecosto de labor. Así que bueno, el factor de sobrecosto es bastante complejo, tiene mucho que tela que cortar. Realmente hay bastante información que se tiene que analizar. Yo les sugiero que empiecen por la ley de trabajo, léanse la ley de trabajo, estén conscientes de todas las cláusulas que se declaran allí, ¿verdad? Y tomen nota de estos elementos que son variables y que están sujetos a las variaciones de la inflación. Son bien importantes tener todas estas consideraciones. Una de las otras, bueno, mejor dicho, otra de las consideraciones que tenemos que tener en cuenta son los horarios, ¿sí? En las leyes, en la ley de trabajo y
en los distintos contratos y convenios colectivos, vamos a encontrar que las jornadas laborales son impactantes también. Entonces, pues, asociados a eso, nosotros, por ejemplo, tenemos este modo de trabajar que se llama vulgarmente 555-6, ¿sí? O sea, que un mes nuestro de trabajo está conformado por 3 semanas de 5 días y una semana de 6, así como literalmente, ¿no? Para que nos den los 22, 23 días que tomamos en cuenta de un mes. Esas son cosas que tenemos que ver, pero este es el sistema más sencillo, pero sin embargo hay muchas complicaciones con esto. Hay otro tipo de sistemas mucho más complejos donde se recogen todos los beneficios para los trabajadores que están, por ejemplo, en, en gabarras, en embarcaciones, en campos petroleros, eh, todo lo que significa en las guardias y los solapes de guardia, hay que calcular uno por uno, ¿sí? No se puede tomar un promedio y adjudicarle el factor de sobrecostos a todo el promedio cuando tenemos horarios distintos. Tenemos que calcular uno para cada tipo de guardia, tenerlo allí, someterlo y que obviamente que el contratante apruebe todas esas consideraciones que están allí. Bueno, vimos los equipos y vimos la labor y nos dimos cuenta que ellos, los dos, están divididos entre el rendimiento. Hicimos también una referencia a que el rendimiento estaba ligado al esfuerzo físico, ¿sí? Pero ahora vamos a ver esta definición que se llama productividad. La productividad de una partida es la cantidad de horas que necesita una cuadrilla para producir una cantidad de obra. Entonces, la productividad, que la vamos a llamar P, equivale a horas hombre por unidad. Los rendimientos dijimos que eran unidades por día, ¿sí? Ahora la cuadrilla nos va a permitir enlazar el esfuerzo y la cantidad de personas que están en la cuadrilla con el rendimiento. Tenemos una fórmula que es bien importante. Ojalá analícenla porque la pueden usar y pueden resolver muchas cosas de productividad con esta fórmula. Tenemos el número de personas de la cuadrilla, tomamos el número de personas, lo multiplicamos por una jornada que típicamente está aceptada, que son 8 horas por día. Multiplicamos el número de personas por los 8 horas por día y lo dividimos entre el rendimiento, teniendo en cuenta que el rendimiento dijimos que se mide unidades por día. Cuando hacemos este cálculo, nos damos cuenta que la productividad va a venir medida como dice ahí arriba, unidades, horas hombres por unidad. ¿Cuáles son unidades? Bueno, horas hombres por metro cúbico, horas hombres por metro lineal, horas hombres por kilo, etc. Todas las unidades que nos puedan aparecer dentro de la forma de medir las partidas. El movimiento de estas dos variables, tal como lo vemos aquí, esto es una división, ¿sí? Y como es una división, el factor que está en el denominador es el que me indica qué es lo que va a pasar con el producto. Si el rendimiento baja, que lo vemos acá en estas relaciones fundamentales, si el rendimiento baja, o sea, si el denominador baja, ¿qué le pasa al producto? El producto sube. Entonces, si el rendimiento baja, el producto o la productividad sube. Cuando lo decimos, lo verbalizamos, decimos, oye, esta gente rindió poco. ¿Sí? ¿Por qué rindió tan poco? Bueno, porque necesitaron más horas para poder hacer el trabajo. ¿Sí? Aquí es donde se ve esta relación. Un rendimiento bajo implica mayor cantidad de horas para poder terminar la actividad.
Esto hace en el precio unitario, cuando el rendimiento baja, el precio unitario sube, ¿sí? Es directamente. Y además, pues por supuesto, al necesitarse más horas para hacer una actividad, vamos a necesitar más días para su ejecución. Entonces, estas relaciones son fundamentales tanto para planificación y control, ¿verdad?, del proyecto, como para ejecución, control de avance. Tenemos que estar muy pendientes de esto. El caso, al contrario, es que el rendimiento o el denominador suba, sea más alto. Con un rendimiento más alto, la productividad baja. Bueno, es típico, ¿verdad? Cuando lo verbalizamos decimos, esa gente sí rinde, ¿sí? Esa cuadrilla rindió muchísimo. ¿Por qué rindió tanto? Bueno, porque necesitó muy pocas horas o menos cantidad de horas para terminar el trabajo. Es una cuadrilla rendidora. En la medida en que el rendimiento sube, el precio unitario baja y por ende bajan la cantidad de días que se requieren para poder terminar o completar una actividad. Espero que estas relaciones que estamos viendo acá, eh, queden claras, hayan quedado muy claras. Si tienen alguna duda, ahorita en el break podemos aprovechar el break para aclararlas. Estas relaciones nos permiten ver que cuando se termina la oferta, ¿verdad?, y yo a los costos técnicos les agrego la utilidad del contratista, lo que el contratista espera ganar de todo el trabajo, entonces la única manera que yo tengo como estimador de costos de manipular, de subir los análisis de precios unitarios para poder diluir todos los imponderables y la ganancia, el factor de ganancia, para poder obtener el precio de venta, la única manera es manipulando el rendimiento. La manera directa no quiere decir que no se puedan tocar los otros elementos. Claro que sí se pueden tocar. Por ejemplo, podemos mover todo lo que significa los materiales. Podemos agregar, cambiar algunos precios de materiales, colocarles tolerancias. Podemos agregar también cosas en el ítem de materiales literalmente para abultar el precio unitario que se está presentando. Podemos también en el renglón de equipos agregar, bueno, un elemento que normalmente se agrega muchísimo para ajustar un precio unitario son las cajas de herramientas. Hay unos valores que podemos mover y jugar allí, en donde podemos encontrar herramientas menores, herramientas varias, ítems llamados así, ¿ok? Herramientas menores, herramientas varias. Podemos encontrar también cajas de herramientas. Entonces, no tenemos una sola caja de herramientas, sino que las discriminamos. Caja de herramientas para mecánico, caja de herramientas para albañil, caja de herramientas de electricista, etcétera, ¿no? Y vamos ayudando al precio unitario a subir. Ahora, en los equipos se nos complica mucho tener que abultarlo porque tanto como yo coloque equipos, tengo que estar pendiente de que no me vaya a faltar entonces en labor el personal para poder manipular esos equipos. Así que hay un tema de balance, ¿sí? De sensibilidad en el hecho de hacer el precio unitario que se le va a presentar al cliente. Que no esté desbalanceado y que, como decíamos en la parte de equipos, que tenga lo razonablemente necesario para poder hacer la actividad que se está describiendo. Entonces, es bien importante poder tener eso en consideración. Saber que a través de la manipulación del rendimiento, que es lo que tradicionalmente se hace primero, tratar de ver qué tanto
se puede manipular por allí. Pero vamos a seguir para poder explicar esto con un poco más de detalle. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Por qué tengo aquí instalación de bombas centrífugas en base a su peso? Bueno, hay libros y libros, hay literatura especializada que tiene una cantidad de información, cantidad de recogida de partidas típicas o partidas estándares, donde podemos apreciar la productividad. ¿De dónde provienen todos estos valores? Bueno, una de las fuentes mayoritarias fue la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, vino el Plan Marshall para rescatar Europa. Entonces, el Plan Marshall tenía unas consideraciones tanto de edificaciones, tanto para la gente, como para las empresas. A raíz de allí, a raíz de todas esas construcciones que tuvieron que hacerse y de ese presupuesto que había que cuidar, porque obviamente el Plan Marshall era dinero prestado para poder hacer esa recuperación, tenía que marcarse dentro de su presupuesto, ¿cierto? Desde allí había tal número de contratistas que había que manejar, que había que controlar, que ese fue el inicio de muchas de las herramientas que ahorita utilizamos para control de proyectos. De ahí nació todo lo que significa el PER-CPM, ¿sí? Todo lo que significa el control de partidas, el control de obra. Y, por supuesto, en la medida que fueron construyéndose las cosas, se fueron tomando todas esas variables, fueron compilando y se generaron a partir de allí libros y libros con curvas de costo-capacidad, por ejemplo, que fueron los inicios de todo lo que es el concepto de estimación de costos. En esta gráfica que vemos acá en la pantalla, pues está extraída de una literatura especializada. Acá podemos ver, por ejemplo, la instalación de bombas centrífugas tomando en cuenta su peso en toneladas. Acá tenemos una columna donde tenemos, ¿verdad?, el peso en toneladas desde 0,5 toneladas, 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50 y 100 toneladas. Este total de horas que están acá forma parte de lo que es esa compilación de indicadores. Cuando yo divido el total de horas de instalación entre el peso, tengo este indicador de productividad que se llama horas hombre por tonelada. Acá puedo ver, ¿verdad?, una relación entre, fíjense, desde las más pequeñas hasta las más grandes, voy disminuyendo la cantidad de horas hombre por toneladas necesarias para la instalación. Sin embargo, esto se tradujo en unas variables y en una ecuación para determinar las horas hombre por tonelada. Y hay unas consideraciones especiales. No utilizar la ecuación para bombas cuyo peso sea menores de 0,5 toneladas. Esta es bien importante, ¿ves? El mínimo de horas hombre para la instalación de una bomba es de 40 horas por unidad, independientemente del peso. Esto también es una consideración que tenemos que tomar en cuenta. Si tenemos acá en una relación que nos dé menos de 40 horas, ojo, tenemos que detenernos y pensar en esto. No, el mínimo es 40 horas hombre por unidad. Esta ecuación que está acá proviene, como les dije ahorita, de libros y libros de indicadores de tantas bombas que se hicieron. En este caso estamos hablando específicamente de bombas centrífugas, ¿sí? Hay consideraciones especiales para los otros tipos de bombas. Yo solamente traje un ejemplo porque, como les dije, son libros y libros que hay al respecto. Entonces, cuando
cuando hablamos de la relación entre la productividad y el rendimiento, lo que más hay en la literatura es productividad, ¿sí? A nivel de las grandes empresas constructoras, como, bueno, aquí en Venezuela hay unas cuantas muy grandes. A nivel mundial están pues todas estas, ExxonMobil, todas ellas guardan indicadores de producción, toditas, ¿no? Foster Wheeler, eh, todas estas grandes que están en Canadá, y además de eso no solo trabajan con petróleo, trabajan con construcción, con petróleo, con minería, ¿sí? Con la parte de madera, ¿no? Con reforestaciones, deforestaciones y todo lo que significan trabajos con madera. Así que a partir de allí, pues podemos tener una cantidad enorme de indicadores de productividad con los que podemos calcular el rendimiento. Es obvio que al tener una ecuación, yo puedo colocar el rendimiento entonces en este lado, paso la productividad para abajo y calculo el rendimiento. Si no tengo unas tablas con todos los rendimientos. Es más usual, como les digo, conseguir tablas y libros que asocien a la productividad y no al rendimiento. El por qué ya se los expliqué anteriormente, porque el rendimiento está más basado en esfuerzo físico. En cambio, la productividad está basada en el esfuerzo de la cuadrilla. Y la cuadrilla involucra el equipo ya cuando está contado dentro del rendimiento. Ok, son las 9:02. Katherine, por favor, vamos a hacer un break. Voy a